¿Alguna vez has sentido que compraste un videojuego completo, solo para descubrir que la verdadera experiencia estaba secuestrada detrás de un muro de pago? Desde empresas multimillonarias que nos vendieron finales recortados en un contenido descargable obligatorio, hasta fraudes históricos que apagaron sus servidores pocas semanas después de quedarse con nuestro dinero, la codicia de la industria ha cruzado líneas que parecen sacadas de una pesadilla corporativa. Prepárate, porque en este video nos sumergiremos en los niveles más profundos y perturbadores del iceberg de los DLC más abusivos, polémicos y descarados de la historia. Casos tan extremos que cambiaron las reglas del juego para siempre y destruyeron la confianza de millones de personas. Quédate hasta el final, porque el último nivel te hará cuestionar si realmente eres el dueño de los juegos por los que pagas. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal para que yo pueda seguirte trayendo más icebergs, por favor. Igual recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, si es de tu agrado, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Armadura de caballo, del Elder Scrolls 4. Oblivion. El mercado de los videojuegos cambió para siempre el 3 de abril de 2006, un día grabado en la memoria de la comunidad como el nacimiento de una tendencia que transformaría la forma de consumir software interactivo. Todo comenzó cuando Bethesda Softworks decidió poner a la venta un pequeño paquete cosmético para su aclamado título de rol en un ecosistema digital que apenas daba sus primeros pasos en consolas. La propuesta consistía en un archivo de apenas unos cuantos megabytes que añadía una cobertura metálica brillante a los equinos que el jugador utilizaba para desplazarse por el mapa, exigiendo a cambio la suma de 200 Microsoft Points, lo que equivalía a casi $2.50 de la época. Los usuarios, acostumbrados a recibir expansiones masivas que expandían los mundos de forma sustancial o modificaciones gratuitas creadas por la propia comunidad en ordenadores, recibieron este movimiento corporativo con una mezcla de absoluto desconcierto y profunda indignación. La molestia escaló de forma inmediata cuando los compradores notaron que el artículo no ofrecía ningún tipo de resistencia adicional al daño para los animales, ni aumentaba su velocidad de desplazamiento, tratándose de una simple alteración visual sin impacto alguno en las mecánicas de supervivencia o combate. Este evento generó debates encendidos en los foros de internet, donde la frustración se transformó en burlas masivas y sátiras que señalaban lo absurdo de pagar dinero real por vestir a un ser virtual. La respuesta de los directivos de la empresa en aquel momento fue de sorpresa ante la hostilidad del público, argumentando que se trataba de un experimento para explorar las posibilidades de los nuevos mercados digitales y la disposición de los consumidores a personalizar sus experiencias a pequeña escala. El verdadero impacto del suceso no radicó en el costo del cosmético en sí, sino en que demostró a las altas esferas de la industria financiera que existía un público dispuesto a pagar por fragmentos mínimos de código previamente terminados. A nivel de producción, el desarrollo de este adorno requirió apenas unas pocas horas de diseño básico, una inversión de recursos ridícula en comparación con las ganancias que generó tras vender millones de descargas, a pesar de las severas quejas de la prensa especializada. Con el paso de los años, los propios desarrolladores admitieron de forma humorística que la polémica se les escapó de las manos, llegando a ofrecer paquetes de oferta que incluían este accesorio como una broma interna para los seguidores más veteranos. La herida abierta por este acontecimiento marcó la pauta para las agresivas estrategias de monetización que hoy en día plagan las producciones modernas, dejando en claro que una decisión administrativa aparentemente inofensiva en 2006 sembró las bases de un modelo económico del que la comunidad actual no ha podido escapar. Final verdadero cortado, Asura's Wrath. Corría el año 2012 cuando los entusiastas de las narrativas intensas y la acción de proporciones mitológicas recibieron con entusiasmo una propuesta sumamente ambiciosa de la mano de CyberConnect 2 y Capcom. La experiencia sumergía a las personas en una frenética epopeya de venganza que combinaba secuencias de combate con una estructura cinemática similar a la de una serie de animación japonesa, logrando atrapar por completo la atención del público gracias a su espectacularidad visual. Sin embargo, el entusiasmo se transformó en una oleada de incredulidad absoluta cuando los jugadores alcanzaron el supuesto desenlace de la campaña principal tras horas de esfuerzo.
El título base cerraba de forma abrupta con el episodio 18, mostrando una secuencia postcréditos que dejaba la trama completamente suspendida en el aire, con un rótulo que anunciaba un confuso continuará justo en el momento de mayor tensión argumental, privando al consumidor de una resolución lógica, satisfactoria y justa por el dinero que había invertido en la tienda física. La verdadera conmoción llegó pocas semanas después, cuando los canales oficiales de la distribuidora anunciaron la llegada de un paquete de contenido descargable de pago bajo el nombre de episodios del 19 al 22. No se trataba de una historia secundaria, un epílogo alternativo o una misión complementaria para expandir el universo del protagonista, sino del auténtico y legítimo final que explicaba el destino definitivo de los personajes y resolvía el conflicto central de la obra. Para poder presenciar la conclusión real de la historia, que legítimamente debía venir grabada en el disco original, los usuarios se vieron forzados a desembolsar cerca de $7 adicionales sobre el precio completo que ya habían pagado en el lanzamiento. La prensa especializada y los seguidores catalogaron este movimiento como una falta de respeto sin precedentes a los derechos del consumidor, argumentando que la empresa había secuestrado deliberadamente el clímax de una obra de arte interactiva para obligar a la audiencia a pagar un impuesto de salida por el desenlace. La justificación interna que circuló en los entornos de desarrollo apuntaba a problemas con los tiempos de entrega y a la necesidad de equilibrar los altos costos de producción del tramo final, argumentando que el equipo no había logrado pulir los últimos capítulos a tiempo para la fecha de distribución masiva. No obstante, la comunidad internacional no aceptó estas explicaciones, viendo el suceso como un peligroso rebasamiento de los límites de la ética comercial, donde un videojuego enfocado en la experiencia solitaria de un jugador era fragmentado artificialmente con fines lucrativos. Este amargo episodio dañó severamente la reputación de la franquicia y provocó que las ventas generales de la propiedad intelectual no alcanzaran las proyecciones esperadas, quedando sepultada en el olvido corporativo a pesar de su innegable calidad artística. Al día de hoy, el caso permanece en los registros de la industria como uno de los ejemplos más transparentes de cómo los intereses de facturación pueden mutilar el núcleo de una obra, dejando a miles de personas con la sensación de haber adquirido un producto incompleto por vías completamente legales. Pase de temporada de Star Wars Battlefront 2015. La expectación por el regreso de una de las franquicias más queridas de la ciencia ficción alcanzó niveles estratosféricos a finales de 2015, impulsada por un despliegue gráfico fotorrealista y la promesa de sumergir a millones de fanáticos en las batallas campales de una galaxia muy lejana. Electronic Arts y el estudio de DICE tenían entre manos el proyecto perfecto para dominar el mercado de los disparos en primera persona, atrayendo tanto a veteranos de la industria como a seguidores casuales de las películas. El panorama se tornó sumamente hostil cuando, casi en paralelo al lanzamiento del producto principal, se anunció de forma oficial la existencia de un pase de temporada con una tarifa fija de $50. Esta cifra cayó como un balde de agua fría en la comunidad, ya que igualaba prácticamente el costo total del software básico, obligando a los usuarios que querían la experiencia completa a pagar el doble de lo estipulado en un inicio, una práctica que fue percibida de inmediato como una estrategia sumamente voraz por parte de la directiva financiera. A medida que los meses avanzaban y los diferentes paquetes de expansión comenzaron a llegar a las tiendas digitales, la gravedad de la situación se hizo evidente para quienes se negaron a pagar esa segunda tarifa de entrada. El pase de temporada no se limitaba a ofrecer añadidos cosméticos o misiones secundarias opuestas a la campaña principal, sino que resguardaba detrás de sus candados digitales un total de 16 mapas adicionales ubicados en planetas icónicos, múltiples modos de juego masivos y héroes emblemáticos que alteraban por completo el equilibrio de las partidas competitivas. Quienes decidieron quedarse únicamente con el disco estándar se encontraron con un título que envejeció a una velocidad alarmante, reduciendo drásticamente sus opciones de entretenimiento y limitando de forma severa el acceso a las salas de espera virtuales, las cuales comenzaron a vaciarse debido a que la gran mayoría de los usuarios activos migraban de forma definitiva a los nuevos servidores premium. Esta fragmentación artificial de la base de jugadores generó un colapso silencioso en los sistemas de emparejamiento, donde las personas debían pasar largos periodos frente a la pantalla esperando que el sistema localizara a otros competidores que compartieran su misma versión recortada de los archivos.
Los foros internacionales se inundaron de quejas que catalogaban la maniobra como una obsolescencia programada dentro del ámbito multijugador, donde se castigaba de forma sistemática a quienes defendían el precio inicial de $60 frente a la agresiva expansión comercial de la compañía. El descontento generalizado no solo dañó la percepción pública del juego, sino que sirvió como un doloroso aprendizaje para la comunidad global sobre los peligros de los modelos de negocio basados en dividir a los usuarios en categorías según su capacidad económica, sentando un precedente tan negativo que incluso la propia distribuidora se vio obligada a replantear por completo sus estrategias de monetización en las entregas posteriores para evitar el rechazo total de su público. Fatalities fáciles, Mortal Kombat X. Una de las mecánicas más sagradas en el género de las peleas, experimentó una transformación mercantilista sumamente polémica en abril de 2015, desatando la molestia de los defensores de la jugabilidad clásica. La franquicia en cuestión, famosa por sus brutales ejecuciones visuales que sirven como broche de oro tras un reñido combate, siempre basó el encanto de estos movimientos finales en la destreza del usuario, exigiendo recordar secuencias específicas de botones en una ventana de pocos segundos. Sin embargo, con la llegada de esta entrega a las consolas de nueva generación, NetherRealm Studios y Warner Bros. Games decidieron introducir una opción en las tiendas virtuales que permitía adquirir paquetes de fichas consumibles con dinero real. El propósito de estos artículos de pago era simplificar drásticamente los comandos necesarios para realizar los castigos estéticos, reduciendo las complejas combinaciones originales a la presión simultánea de solo 2 botones en el mando de control. La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar, manifestando que se trataba de una falta de respeto hacia la cultura competitiva que había definido a la saga desde los salones recreativos de los años 90. Históricamente, lograr ejecutar estos remates frente a un rival representaba una muestra de respeto, práctica constante y dominio técnico del personaje elegido, un ritual que se vio devaluado de inmediato al convertirse en un elemento que se podía comprar de forma masiva en el mercado digital. La prensa especializada criticó duramente que se buscara monetizar la falta de tiempo o de habilidad de las personas, argumentando que la presencia de estas microtransacciones afeaba la interfaz de una producción de precio completo y abría la puerta a un diseño de juego que condicionaba los elementos tradicionales a la capacidad financiera del consumidor. Desde las oficinas de desarrollo se intentó matizar la situación explicando que el juego permitía conseguir estas fichas de manera orgánica, explorando los modos de juego secundarios sin gastar un solo centavo, justificando la venta directa como un atajo opcional diseñado exclusivamente para los jugadores más casuales o con agendas apretadas. Pese a estas declaraciones, el descontento en las plataformas de video y redes sociales fue masivo, llenándose de críticas hacia la codicia corporativa que intentaba fragmentar los aspectos más arraigados de la identidad del título. El impacto de esta decisión administrativa dejó una marca incómoda en la recepción del proyecto, sirviendo como un claro recordatorio de cómo las grandes distribuidoras pueden llegar a intervenir en las tradiciones de jugabilidad más arraigadas con tal de crear nuevas fuentes de ingresos a costa de la comodidad de sus propios seguidores. Personajes en el disco, Street Fighter contra Tekken. La confianza de los consumidores sufrió un golpe devastador a principios de 2012 con el lanzamiento de un cruce de franquicias sumamente esperado que prometía unir a 2 de las comunidades de pelea más grandes del planeta. Capcom y Bandai Namco habían generado un entusiasmo descomunal, pero la celebración se transformó en un escándalo de proporciones internacionales cuando un grupo de entusiastas de la informática y piratas informáticos decidió analizar minuciosamente las líneas de código ocultas dentro del disco físico del juego recién comprado. El hallazgo dejó a la comunidad en completo estado de shock. Un total de 12 personajes adicionales, que la compañía había anunciado como contenido descargable de pago que llegaría meses más tarde, ya estaban completamente programados, animados, equilibrados y grabados de forma permanente en el almacenamiento que los usuarios ya sostenían en sus manos. Figuras icónicas de la historia de los videojuegos estaban atrapadas detrás de una barrera artificial de software, esperando únicamente una orden digital para poder ser utilizadas por el jugador.
La confirmación del hallazgo desató una tormenta de críticas y acusaciones de fraude en los foros de Internet a nivel global, ya que los compradores entendieron que no se les estaba cobrando por el esfuerzo de desarrollar contenido nuevo tras el lanzamiento, sino por el simple derecho de acceder a una porción de un producto que técnicamente ya habían adquirido y transportado a sus hogares. Ante la presión mediática y la inminente crisis de relaciones públicas, los portavoces de la empresa japonesa tuvieron que admitir públicamente que los datos de los 12 luchadores se encontraban en el disco con el supuesto fin de ahorrar espacio de descarga en el futuro y garantizar la compatibilidad en las partidas en línea entre diferentes usuarios. La explicación oficial señalaba que la posterior transacción comercial no implicaría la descarga de archivos pesados, sino la adquisición de una simple clave digital de apenas unos cuantos kilobits diseñada exclusivamente para alterar los permisos de bloqueo impuestos de fábrica. Esta maniobra comercial fue percibida como una de las estrategias corporativas más cínicas e indefendibles de la era moderna, rompiendo el pacto implícito entre desarrollador y consumidor sobre lo que realmente constituye un contenido descargable legítimo. Las quejas escalaron tanto que diversos organismos de protección al consumidor en múltiples países recibieron denuncias formales por prácticas comerciales engañosas, argumentando que vender un disco mutilado artificialmente para forzar transacciones posteriores atentaba contra la transparencia del mercado. El impacto financiero para la obra fue catastrófico, provocando que las ventas se desplomaran muy por debajo de las ambiciosas expectativas de la junta directiva y dejando una mancha imborrable en el historial de la franquicia que obligó a la corporación a reestructurar de manera profunda sus políticas de monetización para sus proyectos venideros con el fin de recuperar un poco de la credibilidad perdida frente a su audiencia. Estamos en el nivel 2. Almacenamiento pagado, Metal Gear Survive. El tenso ambiente que rodeaba a una de las propiedades intelectuales más legendarias de la industria alcanzó un punto crítico a principios de 2018, cuando Konami puso en el mercado una propuesta derivada enfocada en la supervivencia y la acción cooperativa. El proyecto ya caminaba sobre terreno sumamente delicado debido a la reciente y mediática ruptura con el creador original de la saga, lo que tenía a los seguidores vigilando con lupa cada movimiento de la empresa. Sin embargo, la verdadera tormenta estalló cuando los usuarios comenzaron a explorar los menús internos de gestión y descubrieron una restricción administrativa que desafiaba por completo los estándares técnicos del medio. La obra venía configurada de fábrica para permitir únicamente la creación de un solo perfil de superviviente por cuenta de usuario, limitando de forma drástica la libertad de experimentar con diferentes configuraciones o reiniciar la aventura desde cero. La incredulidad se transformó en una oleada de reclamos internacionales al confirmarse las condiciones que el software imponía para sortear esta limitación de espacio. Si una persona deseaba abrir una segunda ranura de guardado para desarrollar a un personaje alternativo sin tener que eliminar definitivamente las decenas de horas invertidas en su progreso actual, el sistema bloqueaba la acción y desplegaba una ventana de transacciones. Para habilitar un simple espacio de almacenamiento adicional en los servidores, se exigía el pago de 1000 monedas SV, la divisa virtual del título, lo que obligaba al consumidor a acudir a la tienda digital y desembolsar una cifra cercana a los $10 de dinero real. Las comunidades de jugadores y la prensa especializada reaccionaron con absoluta indignación, señalando que la corporación estaba privatizando una función informática elemental que había sido un estándar gratuito y básico desde la época de las tarjetas de memoria en los años 90. Los análisis técnicos del producto revelaron que el espacio físico requerido para almacenar los datos de un personaje secundario en la nube era prácticamente insignificante, tratándose de unos cuantos kilobits de texto que no justificaban en absoluto una tarifa tan agresiva. La maniobra fue catalogada de inmediato en los foros globales como una de las decisiones más arbitrarias y codiciosas de la historia del entretenimiento interactivo, interpretándose como un intento de exprimir económicamente a una base de usuarios que ya había pagado un precio de salida por el software base. Esta política de monetización terminó por sepultar las pocas oportunidades de éxito que tenía el proyecto, alejando de forma masiva a los compradores potenciales y convirtiendo al título en un sinónimo de malas prácticas corporativas, un estigma del que la distribuidora tardó años en recuperarse debido al profundo daño causado a la confianza de sus seguidores. Modo Ranger Hardcore, Metro, Last Light.
La inmersión en los túneles del viejo continente sufrió una fractura comercial sumamente cuestionada en mayo de 2013, cuando los entusiastas de las atmósferas opresivas esperaban con ansias la llegada de esta secuela de disparos en primera persona. El estudio 4A Games había diseñado la experiencia basándose en la escasez de recursos, el peligro constante y la tensión psicológica, promoviendo de forma muy activa una configuración especial de juego que eliminaba por completo los elementos de la interfaz en pantalla, aumentaba el daño de los impactos y obligaba a las personas a contar cada bala de forma manual. Esta modalidad no era un simple añadido secundario, sino la representación pura y fidedigna de la visión creativa de los autores, publicitada como la forma real y definitiva en que la obra debía ser consumida para experimentar el verdadero terror del subsuelo. El conflicto con la comunidad internacional estalló cuando la distribuidora Deep Silver tomó la decisión de retirar esta configuración del disco estándar para transformarla en un beneficio exclusivo destinado únicamente a quienes reservaran el producto con meses de anticipación. Para aquellos compradores que adquirieron el juego el mismo día de su salida en las tiendas físicas sin una reserva previa, la única opción para acceder a esta dificultad original era pagar una tarifa adicional de $5 en el mercado digital. Las quejas en las plataformas de video e internet no se hicieron esperar, ya que los usuarios argumentaron que se les estaba cobrando una especie de impuesto extra por una simple línea de código que modificaba la dificultad, mutilando la experiencia principal para obligar a la audiencia a pasar por caja una segunda vez. Ante la ola de comentarios negativos y las bajas calificaciones que el título empezó a recibir por parte de la prensa especializada, los representantes de la distribuidora ofrecieron una explicación que encendió aún más los ánimos de los seguidores. La justificación oficial señalaba que los comercios de venta física exigían incentivos de reserva exclusivos muy potentes para asegurar la distribución masiva de las copias, y que el equipo se había visto obligado a empaquetar esta modalidad como un extra comercial debido a las presiones del mercado minorista. Esta maniobra sentó un peligroso precedente en la industria al demostrar que incluso los aspectos más fundamentales del diseño de juego, como las opciones de dificultad y la visión artística de los desarrolladores, podían ser fragmentados y privatizados con fines mercantilistas, dejando una sensación amarga en una comunidad que solo buscaba disfrutar de la aventura en su estado más puro. Aumentos consumibles, Deus Ex, Mankind Divided. El regreso al distópico universo Cyberpunk en agosto de 2016 se vio empañado por una de las decisiones de monetización más invasivas y desconcertantes de la era moderna, que afectó directamente la estructura de un juego enfocado exclusivamente en la campaña para un solo jugador. Eidos Montreal había diseñado una intrincada aventura de rol y sigilo donde la progresión del personaje principal, a través de la obtención de créditos y mejoras biotecnológicas llamadas aumentos, constituía el núcleo de la jugabilidad y la toma de decisiones. Sin embargo, pocos días antes del lanzamiento comercial, la distribuidora Square Enix obligó al equipo de desarrollo a integrar a toda prisa una tienda virtual dentro de los menús del juego. Este mercado digital permitía a los usuarios adquirir paquetes de experiencia y dinero del juego utilizando fondos reales, una maniobra que desató una oleada inmediata de sospechas sobre si el ritmo original del título había sido alterado intencionalmente para volverlo más lento y forzar la compra de estos atajos financieros. La indignación escaló a un nivel sin precedentes cuando los primeros compradores descubrieron las estrictas e insólitas condiciones de uso que poseían estos artículos de pago en el mercado digital. A diferencia de las expansiones o contenidos estéticos tradicionales que quedan vinculados de forma permanente a la cuenta del usuario para siempre, estos paquetes de mejora fueron configurados con una naturaleza consumible de un solo uso. Si una persona decidía gastar dinero real para potenciar las habilidades de su agente en una partida específica y, por cualquier motivo, ese archivo de guardado se corrompía, decidía iniciar una nueva aventura desde cero o quería experimentar una ruta narrativa diferente, los elementos comprados desaparecían por completo de su inventario global. La empresa exigía pasar por caja nuevamente si se deseaba disfrutar de las mismas ventajas en un archivo de guardado diferente, trasladando de forma agresiva un modelo de negocio abusivo, propio de las aplicaciones móviles gratuitas, a una obra de producción premium de precio completo. Las plataformas de debate y los canales de video internacionales se inundaron de quejas masivas que calificaban la estrategia corporativa como una codicia desmedida y un atentado contra la preservación del software.
Los desarrolladores, atrapados en medio del fuego cruzado de las relaciones públicas, dejaron entrever de forma anónima su frustración, confirmando que la campaña original había sido equilibrada perfectamente sin tener en cuenta estas microtransacciones, las cuales fueron impuestas de último minuto por la junta directiva para maximizar los ingresos a corto plazo. El impacto de esta política fue devastador para la recepción del proyecto, desviando por completo la atención de su excelente diseño de niveles y su narrativa de ciencia ficción hacia el escándalo financiero. Esta desastrosa estrategia comercial no solo fracturó la confianza de los seguidores más fieles, sino que paralizó por completo los planes futuros para la franquicia, dejando la historia inconclusa y sirviendo como una advertencia en los registros de la industria sobre cómo la codicia corporativa puede sabotear el lanzamiento de una obra de arte interactiva. Final de Dead Space 3, Awakened. La sombría atmósfera de la vanguardia del terror en el espacio sufrió una de las fracturas argumentales más dolorosas e imperdonables de la industria en marzo de 2013, dejando una cicatriz permanente en el cierre de una trilogía muy querida. Electronic Arts y el estudio Visceral Games habían tomado decisiones sumamente divisivas con la tercera entrega de las desventuras de Isaac Clarke, diluyendo los elementos de horror en favor de la acción cooperativa y llenando la experiencia de microtransacciones para materiales de fabricación. La verdadera crisis de fe entre los seguidores ocurrió cuando alcanzaron los créditos del juego base. La campaña terminaba de una forma sumamente ambigua y apresurada, dejando el destino de los protagonistas envuelto en un vacío narrativo que se sentía incompleto. La respuesta a esta insatisfacción llegó pocas semanas después con el lanzamiento de un paquete descargable de pago titulado Awakened, el cual exigía $10 adicionales a quienes ya habían adquirido la obra a precio de salida. La indignación en los foros globales y canales de video fue absoluta al descubrirse el contenido de este archivo, ya que no presentaba una misión secundaria, un vistazo al pasado o una historia con personajes alternativos, sino que constituía la continuación inmediata y directa del final. Esta expansión funcionaba como el clímax y el cierre real de toda la saga, mostrando cómo los héroes intentaban escapar del planeta helado y revelando el destino de la humanidad frente a la llegada de los horrores ancestrales a la órbita de la Tierra. El público asimiló de inmediato que el juego original había sido mutilado quirúrgicamente en su recta final, removiendo los últimos capítulos de la historia para empaquetarlos como un producto separado y forzar una última transacción obligatoria a cualquiera que deseara conocer cómo terminaba legítimamente la epopeya espacial. Los análisis de la prensa especializada condenaron enérgicamente esta estrategia comercial, apuntando a que vender el desenlace de una propiedad intelectual tan importante detrás de un muro de pago digital cruzaba una línea ética muy peligrosa para los derechos de los consumidores. Con el paso del tiempo, diversos reportes del entorno de desarrollo revelaron las intensas presiones que sufrió el estudio para alcanzar metas de venta ridículamente altas, lo que llevó a la junta directiva a buscar formas agresivas de monetizar cada fragmento del software. La maniobra terminó por sepultar el futuro de la franquicia, alienando por completo a la base de fanáticos que se sintieron traicionados tras años de fidelidad y provocando que las ventas globales no justificaran la continuación de la saga, lo que llevó al posterior cierre del estudio creador y dejó este episodio como uno de los ejemplos más claros de cómo las exigencias financieras pueden destruir el desenlace de una gran obra de arte interactiva. Cofres de guerra, Middle Earth. Shadow of War. Un sistema de progresión artificialmente alterado transformó el lanzamiento de una de las producciones más ambiciosas basadas en el universo de la Tierra Media en octubre de 2017, provocando un debate internacional sobre la ética en el diseño de niveles. Monolith Productions y Warner Bros. Games habían construido una secuela sólida que expandía de manera sobresaliente el aclamado sistema de jerarquías de enemigos, permitiendo a los usuarios reclutar criaturas para formar sus propios ejércitos y conquistar fortalezas en un mapa masivo. El conflicto real estalló cuando los jugadores alcanzaron la recta final de la experiencia, una sección específica denominada las Guerras de las Sombras. En este punto, el título cambiaba drásticamente su ritmo dinámico por una estructura repetitiva que obligaba a defender múltiples bases de oleadas de asaltantes con niveles de poder exageradamente altos, rompiendo por completo la fluidez de la narrativa que se había mantenido durante las primeras decenas de horas. La frustración de la comunidad se intensificó al analizar las mecánicas necesarias para superar este tramo final sin recurrir a ayudas externas.
Las tropas que el usuario había reclutado con esfuerzo a lo largo de la campaña se volvían obsoletas de forma muy rápida debido al incremento desmedido de la dificultad, forzando a realizar tareas repetitivas durante decenas de horas con el único fin de conseguir personajes con mejores estadísticas. La polémica se centró en la presencia de una tienda virtual dentro del menú principal, un mercado digital que vendía los llamados cofres de guerra utilizando dinero real. Estas cajas de botín otorgaban de manera aleatoria tropas de alto nivel y mejoras de equipo inmediatas, lo que permitía saltarse por completo el extenuante proceso de recolección de recursos en el mapa y obtener el verdadero desenlace de la historia de una forma rápida, revelando una estructura de diseño que condicionaba la comodidad del jugador a una transacción monetaria. Los análisis en las plataformas de video y las quejas en los foros globales fueron devastadores, acusando a la distribuidora de arruinar intencionalmente el balance de un producto de precio completo para empujar a la audiencia a utilizar microtransacciones típicas de aplicaciones móviles gratuitas. La presión de los consumidores y el daño constante a la reputación de la obra fueron tan severos que, casi un año después del lanzamiento, los directivos se vieron obligados a emitir un comunicado oficial anunciando la eliminación total de la tienda virtual y de los cofres de pago, admitiendo que la presencia de estos elementos reducía la inmersión y afectaba la integridad del sistema de juego. Aunque el título fue reequilibrado de forma gratuita para permitir una progresión justa y orgánica, el caso quedó registrado en la historia del medio como un claro ejemplo de cómo la inclusión de incentivos económicos en el desarrollo puede llegar a corromper la estructura misma de una gran aventura solitaria. Estamos en el nivel 3. DLC de San Valentín, Aliens, Colonial Marines. La indignación de la comunidad alcanzó un punto de absoluta incredulidad en febrero de 2013, coincidiendo con uno de los episodios más bochornosos en la historia de las relaciones públicas del entretenimiento interactivo. Sega y Gearbox Software acababan de poner en el mercado una esperada propuesta de acción de ciencia ficción que resultó ser un desastre absoluto. El producto final llegó plagado de fallos informáticos destructivos, una inteligencia artificial en los enemigos que los dejaba completamente inutilizados y un apartado visual que no se parecía en nada a las espectaculares demostraciones que se habían mostrado en las ferias de exhibición. Mientras miles de compradores afectados inundaban los foros exigiendo soluciones urgentes o la devolución de su dinero ante lo que consideraban una publicidad engañosa a gran escala, la respuesta corporativa no fue concentrar todos sus recursos en rescatar el software, sino seguir adelante de forma rígida con un calendario de facturación preestablecido. La sorpresa se transformó en un profundo malestar cuando, a escasos días de este caótico estreno, las plataformas digitales vieron la llegada de un paquete de contenido descargable de pago bajo una temática festiva de San Valentín. Este archivo, lejos de aportar parches técnicos o corregir las líneas de código defectuosas que hacían injugable el título base, se limitaba a vender mapas para la vertiente competitiva y adornos estéticos inspirados en la festividad del amor. La prensa especializada y los creadores de contenido en las plataformas de video calificaron el movimiento como una desconexión total con la realidad y una falta de respeto directa hacia una audiencia que se sentía estafada, interpretando el lanzamiento como un intento descarado de seguir extrayendo ganancias de un producto que ni siquiera funcionaba de manera correcta en los hogares de los consumidores. Los debates posteriores en torno al desarrollo revelaron una compleja red de descuidos administrativos y delegación de responsabilidades entre múltiples estudios, lo que explicaba el deplorable estado del disco, pero que no justificaba en absoluto la agresividad de su modelo de negocio posterior. La persistencia en vender complementos superfluos en un escenario tan crítico dañó severamente la reputación de los involucrados, derivando incluso en demandas colectivas por parte de usuarios que se sintieron defraudados por las promesas previas al lanzamiento. Al final, este amargo capítulo demostró de forma muy cruda cómo los compromisos financieros de las distribuidoras a veces se anteponen por completo a la satisfacción y al respeto mínimo hacia su base de clientes, dejando un precedente de cómo no gestionar una crisis de confianza en la era digital. Extensión desde el día 1, Mass Effect 3. From Aces. El clímax de una de las sagas de ópera espacial más aclamadas de la industria se vio envuelto en una agria controversia en marzo de 2012, empañando el que debía ser el momento cumbre para millones de seguidores en todo el mundo.
BioWare y la distribuidora Electronic Arts habían construido un universo rico en trasfondo histórico y mitológico, donde las decisiones de los usuarios daban forma al destino de la galaxia a lo largo de 3 extensas entregas. La indignación colectiva estalló el mismísimo día del estreno de la campaña principal, cuando las tiendas virtuales habilitaron de forma simultánea un paquete de contenido descargable de pago titulado From Ashes por una tarifa de $10. La molestia de la comunidad no se debió únicamente a la inmediatez del cobro sobre un producto que ya costaba el precio completo de salida, sino al enorme peso argumental que resguardaba ese archivo digital detrás de su muro de pago. Al adentrarse en los archivos de esta expansión, los compradores descubrieron con asombro que el paquete incluía a Havik, un personaje que se revelaba como el único superviviente vivo de los Protean, una mítica y ancestral civilización cuya misteriosa desaparición constituía el enigma central de toda la mitología de la franquicia. Lejos de funcionar como un aliado secundario o un simple adorno estético para la tripulación, este compañero aportaba diálogos cruciales, revelaciones históricas inéditas y un contexto fundamental para comprender las verdaderas intenciones de la amenaza alienígena que intentaba terminar con la vida en la galaxia. Quienes decidieron quedarse únicamente con el disco estándar se percataron de que habían recibido una experiencia mutilada en su trasfondo, viéndose privados de interactuar con el ser que mejor explicaba los secretos del pasado de ese universo ficticio a menos que aceptaran pagar una tarifa extra desde el primer minuto. Los desarrolladores intentaron defender la maniobra, explicando que el contenido había sido programado en una fase posterior a la finalización del disco base, cuando el software principal ya se encontraba en proceso de certificación y fabricación masiva. Pese a estas declaraciones, los análisis técnicos de la comunidad revelaron que gran parte de los archivos de voz, texturas y datos del personaje ya venían integrados en el código del disco que las personas habían comprado en formato físico, demostrando que la transacción solo vendía una llave de acceso para liberar un material retenido de fábrica. Este suceso dejó una profunda herida en la relación entre el estudio y sus seguidores, sirviendo como un claro ejemplo de cómo las estrategias de facturación pueden llegar a fracturar la integridad narrativa de una obra con tal de asegurar ingresos inmediatos en el lanzamiento. Engaño de los atuendos, Marvel's Avengers. Un ambicioso proyecto que prometía reunir a los héroes más poderosos del planeta se transformó en un amargo escenario de debate financiero en septiembre de 2020, desatando el rechazo de una comunidad que esperaba una aventura épica y recibió un modelo de negocio sumamente hostil. Crystal Dynamics y Square Enix estructuraron la experiencia bajo el formato de juego como servicio, asegurando previamente que todos los contenidos importantes de la historia y las regiones adicionales llegarían de manera gratuita para no fragmentar a la base de usuarios. La realidad en los hogares fue muy distinta cuando las personas exploraron el mercado virtual integrado, descubriendo que la economía interna dependía de precios desorbitados para la adquisición de elementos estéticos. Un solo traje de rareza legendaria inspirado en los cómics o las adaptaciones cinematográficas exigía un desembolso en monedas virtuales equivalente a $14 reales, una cifra desproporcionada que representaba casi la mitad del valor total del software en las estanterías de las tiendas físicas. La frustración entre los seguidores de la franquicia aumentó de forma drástica al inspeccionar la calidad y el diseño de la mercancía digital disponible en la plataforma. Lejos de ofrecer modelados tridimensionales complejos, texturas únicas o cambios significativos en las animaciones de los personajes, una gran cantidad de las opciones catalogadas como exclusivas o de categoría premium consistían en simples alteraciones cromáticas o recoloraciones digitales de los atuendos básicos que el consumidor ya había desbloqueado jugando de forma orgánica. Esta falta de esfuerzo creativo por parte de los desarrolladores fue interpretada de inmediato en los canales de video e internet como una burla directa a las promesas iniciales de ofrecer un ecosistema accesible y gratificante, evidenciando una estrategia corporativa diseñada para explotar el entusiasmo de los coleccionistas mediante el cobro repetitivo de archivos visuales idénticos. Los debates en torno a la producción dejaron en claro que el juego había supeditado gran parte de su diseño al incentivo del gasto constante, lo que terminó por cansar a los jugadores debido a la falta de contenido real que justificara tales inversiones. Diversos análisis de la prensa especializada señalaron que el título priorizaba la actualización diaria de su tienda virtual antes que resolver los numerosos problemas de rendimiento técnico y la alarmante falta de variedad en las misiones que aquejaban a la comunidad desde el primer día.
El rechazo masivo hacia estas políticas mercantilistas provocó un éxodo apresurado de usuarios, obligando a las distribuidoras a registrar pérdidas multimillonarias y a decretar el cese definitivo del soporte técnico del proyecto mucho antes de lo planeado originalmente, dejando este episodio grabado en la memoria de la industria como un claro ejemplo de cómo la codicia en las microtransacciones cosméticas puede arruinar por completo el potencial de una franquicia de alcance mundial. Automóviles recortados, Forza Motorsport 5. La transición hacia una nueva generación de consolas a finales de 2013 trajo consigo un cambio drástico en las expectativas de los entusiastas de la simulación automotriz, marcando un antes y un después en cómo se gestionaba el contenido de lanzamiento. Turn 10 Studios y Microsoft buscaban demostrar la potencia técnica de su nueva plataforma con una entrega visualmente deslumbrante, pero la comunidad recibió un balde de agua fría al inspeccionar el garaje virtual del juego. Tras haber disfrutado de un catálogo inmenso que superaba los 500 bólidos detallados en la entrega anterior, los usuarios se encontraron con que la nueva lista base se había encogido drásticamente a poco más de 200 automóviles, una reducción drástica de más de la mitad del contenido habitual que dejó un vacío evidente en la variedad de disciplinas de carreras disponibles en el disco. La indignación colectiva no tardó en estallar en los foros especializados y canales de video cuando la distribuidora puso en marcha su estrategia comercial post-lanzamiento. En los meses subsiguientes, la desarrolladora comenzó a reintroducir de forma paulatina una gran cantidad de los vehículos ausentes, pero no como actualizaciones gratuitas para compensar el recortado catálogo inicial, sino a través de paquetes de expansión y pases de temporada de pago. Esta decisión forzó a los seguidores más fieles de la marca a financiar por separado y con dinero real una serie de coches emblemáticos que históricamente ya formaban parte de la experiencia estándar de la franquicia y por los cuales ya habían pagado en generaciones anteriores, transformando lo que debía ser una evolución tecnológica en un retroceso de contenido con fines lucrativos. La justificación ofrecida por los creadores apuntaba a las inmensas dificultades técnicas que implicaba el salto generacional, explicando que cada modelo tridimensional tuvo que ser reconstruido desde cero con un nivel de fidelidad microscópico para adaptarse a los nuevos estándares gráficos, lo que impuso severas limitaciones de tiempo antes de la fecha de distribución obligatoria. A pesar de estos argumentos técnicos, el público asimiló la maniobra como una estrategia corporativa para capitalizar la falta de alternativas en el estreno de la consola, erosionando la buena voluntad de una comunidad que se sintió penalizada económicamente por el simple hecho de dar el salto a la nueva tecnología. Esta crisis de relaciones públicas empañó el prestigio de la saga, obligando a los responsables del proyecto a reajustar los precios de la economía interna del juego mediante parches posteriores para calmar los ánimos de una audiencia sumamente decepcionada con las políticas de monetización iniciales. Paquetes de monedas de Evolve. La industria presenció un fenómeno comercial sumamente agresivo en febrero de 2015 con la llegada de una propuesta de caza asimétrica en primera persona que prometía revolucionar la vertiente competitiva en línea. Turtle Rock Studios y la distribuidora 2K Games habían generado un interés genuino gracias a una premisa donde 4 usuarios cooperaban para dar caza a una bestia colosal controlada por un quinto jugador, un concepto fresco y con un gran potencial para los deportes electrónicos. Desafortunadamente, la percepción del proyecto cambió de forma radical mucho antes de que el disco tocara las estanterías de las tiendas, transformándose ante los ojos del público en una infraestructura corporativa diseñada con el único fin de albergar una de las tiendas de contenido descargable más asfixiantes y voraces de las que se tuviera registro hasta ese momento. El software se presentó en el mercado flanqueado por un catálogo inmediato de extras de pago que, en su conjunto, superaba por varias veces el valor del producto principal, exigiendo sumas exorbitantes a cualquiera que deseara acceder a la experiencia total. La indignación escaló con rapidez en las plataformas de video y los foros globales cuando las personas se percataron de la gravedad de la fragmentación de los archivos desde el primer día de disponibilidad. Detrás de estos muros financieros no solo se resguardaban simples alteraciones cromáticas o detalles cosméticos menores, sino también criaturas fundamentales para las partidas y personajes cazadores con habilidades únicas que alteraban por completo las dinámicas de victoria, lo que daba la impresión de que el juego base había sido desmantelado de forma deliberada en su etapa de producción para maximizar los ingresos a corto plazo.
Esta insistencia en vender pases de temporada, superpuestos y paquetes de monstruos individuales creó un ambiente sumamente hostil para los compradores estándar, quienes sentían que su inversión inicial de $60 únicamente les otorgaba una versión de demostración glorificada que los obligaba a pasar por caja de manera continua para mantenerse al día con el resto de la comunidad. Las consecuencias de esta estrategia mercantilista fueron devastadoras y se manifestaron en una alarmante y vertiginosa pérdida de usuarios activos a las pocas semanas del estreno, ya que las personas prefirieron migrar a otros títulos antes que tolerar un ecosistema que priorizaba la facturación por encima de la diversión y el equilibrio competitivo. A pesar de que los desarrolladores intentaron reestructurar la obra tiempo después, convirtiéndola en un formato gratuito para atraer público, el daño a la reputación de la propiedad intelectual era completamente irreversible. El colapso prematuro del proyecto sirvió como una dura lección para los departamentos financieros de las grandes empresas, dejando en claro que tratar a los jugadores como simples carteras andantes y anteponer los planes de monetización al desarrollo de una comunidad saludable puede terminar por destruir por completo una propuesta artística con un futuro brillante. Estamos en el nivel 4. Expansión cancelada, Cyberpunk 2077 PS4, Xbox One. El lanzamiento de uno de los juegos de rol más anticipados de la década en diciembre de 2020 se convirtió en un hito histórico de la industria, no solo por su ambición artística, sino por la profunda crisis de confianza que generó entre millones de consumidores. CD Projekt Red había cimentado su reputación como una de las compañías más cercanas y respetuosas con su audiencia, asegurando durante años de intensa campaña publicitaria que las versiones para PlayStation 4 y Xbox One recibirían un soporte técnico completo y todos los contenidos planeados a futuro, incentivando la preventa masiva en estas plataformas. La realidad al introducir el disco fue catastrófica. El software llegó en un estado prácticamente injugable en el hardware de anterior generación, plagado de fallos de programación destructivos, caídas de fotogramas por segundo que hacían imposible el combate y una calidad visual sumamente degradada. La verdadera fractura en la relación con la comunidad ocurrió tiempo después cuando, tras un largo periodo de promesas de optimización y disculpas públicas por parte de la directiva, la empresa polaca anunció una reestructuración radical de sus planes de desarrollo, confirmando que la primera y única gran expansión de historia, titulada Phantom Liberty, sería cancelada de forma definitiva para los usuarios de la generación pasada. Esta decisión administrativa dejó en un completo desamparo a la base original de compradores que habían financiado el proyecto en sus consolas estándar, ya que se percataron de que jamás recibirían la conclusión de las promesas comerciales bajo las cuales entregaron su dinero. La indignación en las plataformas de video y los foros globales fue masiva, señalando que la corporación estaba aplicando una obsolescencia forzada a su propio producto, obligando indirectamente a las personas a adquirir sistemas de nueva generación si deseaban presenciar el nuevo arco argumental, las mejoras profundas en las mecánicas policiales y la reestructuración completa del árbol de habilidades que venían asociadas al contenido descargable. La prensa especializada catalogó este suceso como un precedente sumamente alarmante, donde una desarrolladora de alto prestigio optaba por cortar los lazos técnicos con millones de sus clientes más fieles en lugar de cumplir con los compromisos de optimización adquiridos en el período de reservas. Al final, aunque la expansión recibió aclamación crítica en los sistemas modernos, el amargo episodio quedó registrado como una de las exclusiones corporativas más dolorosas del medio, evidenciando cómo las complicaciones técnicas de un lanzamiento apresurado pueden terminar en promesas rotas para los consumidores que brindaron su apoyo inicial. Battlefield 4, China Rising. La llegada de la nueva generación de consolas a finales de 2013 coincidió con uno de los momentos más tensos y caóticos para los entusiastas de los disparos en primera persona, dejando al descubierto las prioridades financieras de una de las mayores corporaciones del medio. DIC y Electronic Arts habían prometido una revolución bélica con una destrucción de escenarios sin precedentes, pero el lanzamiento del software principal se transformó de inmediato en una pesadilla técnica de proporciones masivas. Los compradores se topaban diariamente con servidores que se desconectaban a mitad de la partida, fallos de código que borraban todo el progreso de la campaña, congelamientos de pantalla y errores de red que volvían la vertiente multijugador prácticamente injugable.
La verdadera crisis de reputación estalló pocas semanas después cuando, en lugar de congelar todas las operaciones comerciales para concentrar los esfuerzos de ingeniería en parchar el código defectuoso, la directiva decidió cumplir de forma rígida y milimétrica con su calendario de facturación preestablecido, lanzando al mercado la expansión de pago China Rising. La introducción de este paquete de mapas adicionales por una tarifa extra desató una oleada de furia e incredulidad en las plataformas de video y los foros globales, donde la comunidad asimiló el movimiento como una absoluta negligencia comercial y una falta de respeto hacia sus clientes. Los usuarios criticaron duramente que la empresa priorizara la venta de nuevos terrenos virtuales y armas cuando la infraestructura básica del juego seguía completamente rota, lo que provocaba que quienes adquirían el paquete ni siquiera pudieran disfrutar de los nuevos escenarios debido a que el sistema operativo del título continuaba colapsando de forma sistemática. La prensa especializada condenó enérgicamente la maniobra, señalando que lanzar contenido descargable premium sobre una base de programación tan inestable evidenciaba una preocupante desconexión con la realidad de los consumidores y una urgencia desmedida por asegurar las ganancias del año fiscal a costa de la usabilidad del producto. El escándalo escaló a tal nivel que el valor de las acciones de la distribuidora sufrió caídas en los mercados financieros y se iniciaron investigaciones legales por parte de firmas de abogados que acusaron a los directivos de engañar a los inversores sobre la calidad real del proyecto, obligando finalmente a la compañía a suspender temporalmente los desarrollos futuros hasta estabilizar por completo una entrega que quedó marcada como el ejemplo definitivo de los peligros de anteponer la monetización programada a la salud técnica de un videojuego. Cancelación de los episodios, Final Fantasy XV. La accidentada trayectoria de la 15ª entrega numérica de esta legendaria franquicia de rol japonés sumó un capítulo sumamente frustrante para su comunidad en noviembre de 2018, evidenciando los riesgos de depender de las actualizaciones digitales para estructurar la narrativa de un videojuego. Square Enix había optado por una estrategia de desarrollo fragmentada que pretendía expandir el universo de la obra a lo largo de varios años, anunciando con gran entusiasmo una segunda tanda de contenidos descargables de historia titulada The Dawn of the Future. El propósito fundamental de estos 4 capítulos adicionales era profundizar en el trasfondo de figuras cruciales de la trama y, de manera muy especial, ofrecer un final alternativo y luminoso que resolviera las enormes lagunas argumentales del desenlace original que tanto habían dividido a los fanáticos. La indignación colectiva estalló cuando, en medio de una transmisión en vivo destinada a celebrar los hitos del proyecto, la distribuidora anunció de forma abrupta la cancelación definitiva de 3 de los 4 episodios prometidos debido a una reestructuración interna y a la sorpresiva renuncia del director general del juego. La comunidad internacional y los creadores de contenido en las plataformas de video reaccionaron con absoluta decepción e incredulidad ante lo que consideraron un abandono comercial en toda regla, especialmente porque los planes originales ya habían sido promocionados de forma muy activa. Los seguidores que habían permanecido fieles a la obra durante años, financiando su evolución a través de múltiples pases de temporada con la esperanza de presenciar el verdadero desenlace de la epopeya, se encontraron con una narrativa definitivamente trunca y coja en el formato interactivo. La prensa especializada criticó duramente la gestión administrativa de la empresa japonesa, señalando la ironía de obligar a los consumidores a acudir a una novela impresa editada posteriormente para poder conocer cómo terminaba legítimamente la historia de los personajes, un desenlace que originalmente debía disfrutarse en las consolas de videojuegos. Este amargo desenlace dejó una profunda herida en la credibilidad de la corporación y quedó registrado en los foros globales como uno de los ejemplos más lamentables de cómo las turbulencias corporativas y la dependencia desmedida del modelo de contenido descargable pueden dejar una gran producción artística incompleta de forma permanente. Engaño de la campaña, Star Citizen, Escuadrón 42. El fenómeno de financiamiento colectivo más gigantesco e impreciso en la historia del entretenimiento interactivo comenzó a cimentar su leyenda en el año 2012, cuando Cloud Imperium Games, liderada por el diseñador Chris Roberts, prometió construir el simulador espacial definitivo. La propuesta cautivó de inmediato a los entusiastas de la ciencia ficción, quienes comenzaron a inyectar cientos de millones de dólares a las arcas de la empresa mediante la adquisición constante de costosos paquetes de naves conceptuales que, en muchos casos, eran simples ilustraciones digitales que tardarían años en programarse.
Uno de los pilares fundamentales que impulsó el entusiasmo de los primeros mecenas fue la promesa de Escuadrón 42, un módulo de campaña cinematográfico para un solo jugador que prometía una narrativa profunda de nivel cinematográfico respaldada por un elenco de estrellas de Hollywood de la talla de Mark Hamill, Gary Oldman y Gillian Anderson, fijando originalmente su ventana de lanzamiento oficial para el lejano año de 2014. La frustración y la sospecha de una estafa comercial a gran escala empezaron a apoderarse de las plataformas de video y los foros globales a medida que esa fecha de estreno se desvanecía en el calendario, dando paso a una cadena sistemática de retrasos masivos que se prolongó por más de una década. La administración del proyecto justificaba las prórrogas, argumentando la necesidad de implementar constantes cambios de motor gráfico, reestructurar las herramientas de desarrollo y expandir el alcance técnico de la obra hacia límites nunca antes vistos, una ambición desmedida que provocó una alarmante falta de transparencia y la eliminación de las hojas de ruta públicas, para evitar las críticas de la comunidad. Los usuarios que habían pagado con entusiasmo por esta experiencia narrativa en el año de su anuncio, descubrieron que sus fondos eran desviados de forma continua para financiar la vertiente multijugador masiva en línea, un ecosistema diseñado para perpetuar la venta de contenido descargable premium en lugar de cumplir con la entrega del juego para un solo jugador. La prensa especializada y diversas investigaciones independientes han cuestionado duramente la ética comercial de la desarrolladora, apuntando a que mantener la campaña en un estado de desarrollo perpetuo funciona como una estrategia corporativa ideal para justificar la recaudación constante de capital sin la obligación de someter un producto final al escrutinio del mercado tradicional. A pesar de que los directivos han realizado demostraciones técnicas aisladas para calmar los ánimos de sus inversores y asegurar que el software se encuentra en etapas avanzadas de optimización, el contenido sigue sin llegar a las manos de los consumidores originales que lo financiaron hace más de 12 años. Este caso se ha convertido en el ejemplo más extremo y divisivo de los peligros del financiamiento colectivo desregulado, evidenciando cómo las promesas desmesuradas de la era digital pueden atrapar a los compradores en un ciclo infinito de promesas incumplidas y transacciones monetarias sin un desenlace a la vista. DLC de Guitar Hero Live. La reinvención de los simuladores musicales sufrió una de las muertes digitales más catastróficas de la industria en octubre de 2015, sentando un peligroso precedente sobre la volatilidad y la falta de propiedad en los videojuegos enfocados en el juego como servicio. Activision y el estudio Freestyle Games intentaron revolucionar el formato tradicional de las canciones en disco, introduciendo una ambiciosa plataforma en línea denominada Guitar Hero TV. En lugar de permitir que los usuarios compraran y descargaran de forma permanente sus temas favoritos en el almacenamiento local de sus consolas, el sistema operaba como una transmisión de video en tiempo real que dependía por completo de una conexión activa a Internet. Si una persona deseaba tocar una canción específica fuera de los canales musicales automáticos y rotativos, el software la obligaba a gastar fichas virtuales que se ganaban de forma muy lenta jugando, o bien, a pasar por caja directamente con dinero real para adquirir pases de tiempo de juego diario, privatizando el acceso a un catálogo de cientos de temas mediante un muro de microtransacciones. La indignación colectiva y el desamparo de la comunidad alcanzaron su punto más crítico a finales de 2018, cuando la distribuidora decidió de forma unilateral apagar definitivamente los servidores globales del título, debido a que las ventas y la base de usuarios activos no justificaban los costos de mantenimiento de las licencias musicales. Esta desconexión corporativa provocó el colapso absoluto e instantáneo de toda la infraestructura digital, eliminando de golpe más del 90% del contenido del software y reduciendo el repertorio disponible de cientos de canciones a poco más de 40 temas locales que venían grabados de fábrica en el disco físico. Los foros internacionales y las plataformas de video se inundaron de quejas masivas de compradores que descubrieron con absoluta impotencia que el periférico en forma de guitarra y todas las inversiones económicas reales realizadas en la tienda virtual se habían vuelto completamente inservibles de la noche a la mañana. La prensa especializada condenó enérgicamente el suceso, catalogándolo como el ejemplo definitivo de los peligros de la distribución digital y la obsolescencia programada, evidenciando cómo las corporaciones pueden desmantelar un producto de precio completo y borrar el historial de consumo de sus clientes con un simple clic administrativo. Estamos en el nivel 5.
Fraude de The Day Before. El colapso de la confianza digital alcanzó su punto más crítico y escandaloso en diciembre de 2023, cuando la industria presenció como uno de los proyectos más deseados de las plataformas de distribución digital se desintegraba por completo en cuestión de días. La desarrolladora Fantastic había orquestado una agresiva campaña publicitaria desde el año 2021, mostrando espectaculares secuencias de video que prometían un revolucionario juego de supervivencia masivo en un mundo abierto posapocalíptico, dotado de un fotorrealismo impactante y mecánicas de interacción sumamente avanzadas, que lo colocaron en la cima de las listas de deseos de millones de entusiastas. El velo del engaño se levantó de forma catastrófica el día de su lanzamiento en acceso anticipado, cuando las personas que habían financiado los costosos paquetes de fundadores introdujeron el software en sus computadoras y descubrieron que la publicidad había sido un fraude absoluto. El producto final no era un mundo abierto de supervivencia, sino un clon genérico y vacío de disparos por extracción que había sido construido apresuradamente utilizando texturas y edificios prefabricados de bajo costo comprados en tiendas digitales de desarrollo, todo esto coronado por una inestabilidad técnica destructiva que hacía imposible sostener una partida. La oleada de indignación en las redes sociales, foros globales y canales de video no tuvo precedentes, transformando el entusiasmo en una campaña internacional de denuncia, por lo que se catalogó como una estafa corporativa a gran escala. Ante el rechazo unánime de la comunidad y las calificaciones extraordinariamente negativas que sepultaron la reputación del software en pocas horas, los directivos del estudio emitieron un comunicado desconcertante donde, en lugar de asumir la responsabilidad del desarrollo o anunciar parches de reparación urgentes, declararon la quiebra financiera inmediata de la empresa debido a la falta de ingresos. Apenas 4 días después del caótico estreno, Fantastic anunció el cese definitivo de todas sus operaciones y la posterior desconexión absoluta de los servidores, volviendo el juego completamente inservible y dejando los paquetes de inversión inicial en un limbo digital. Aunque la plataforma de distribución intervino de manera extraordinaria para gestionar reembolsos masivos y mitigar el impacto económico de los afectados, este vergonzoso episodio quedó registrado como el fraude más rápido y fulminante en la historia del medio, sirviendo como una severa advertencia sobre los peligros de la mercadotecnia engañosa y la falta de regulación en los lanzamientos digitales modernos. Final de pago, Dead Rising 4. Frank Rising. La irreverente franquicia de acción y zombies sufrió una de las decisiones comerciales más cínicas e injustificables de su historia en diciembre de 2016, quebrando por completo la confianza de los fanáticos más leales de la propiedad intelectual. Capcom y el estudio Capcom Vancouver ya habían generado un fuerte escepticismo con la cuarta entrega debido a la eliminación de mecánicas icónicas como el temporizador y el cambio en la personalidad del legendario reportero Frank West. Sin embargo, la verdadera indignación estalló cuando los compradores alcanzaron los créditos del juego base, topándose con un desenlace sumamente abrupto e insatisfactorio donde el protagonista aparentemente se sacrificaba para salvar a sus aliados, dejando la narrativa suspendida en un vacío absoluto y sin ninguna clase de explicación lógica. La sorpresa se transformó en furia colectiva cuando la distribuidora anunció que el auténtico epílogo, la cura de la infección zombie del héroe y la conclusión legítima de la trama se venderían por separado meses después a través de un contenido descargable de pago titulado Frank Rising, el cual estaba incluido en el pase de temporada o requería un desembolso extra de $10. Las plataformas de video y los foros globales se inundaron de críticas feroces que calificaron la maniobra como una mutilación argumental descarada, asimilando que la empresa había removido quirúrgicamente el clímax de la historia del disco original con el único fin de transformarlo en una última transacción forzada para los consumidores. La prensa especializada condenó enérgicamente esta estrategia, señalando que condicionar el cierre definitivo de la campaña de un personaje tan querido a un pago digital adicional cruzaba una línea ética inaceptable dentro de los lanzamientos premium a precio completo. El impacto de esta crisis de relaciones públicas fue fulminante para el proyecto. El rechazo masivo de la comunidad provocó un fracaso comercial estrepitoso que no cumplió con las expectativas financieras de la junta directiva, lo que derivó poco tiempo después en el cierre definitivo del estudio de desarrollo en Vancouver y el congelamiento total de la franquicia hasta el día de hoy, dejando este amargo episodio grabado en los registros de la industria como el ejemplo perfecto de cómo la codicia corporativa puede sabotear y destruir el legado de una saga legendaria.
Caso de Destruction All Stars. La nueva era tecnológica de las consolas de sobremesa presenció un colapso comercial sumamente acelerado en febrero de 2021, demostrando cómo una mala lectura del mercado puede destruir las ambiciones de una producción de alto presupuesto antes de que toque las estanterías de las tiendas. Lucid Games y la distribuidora Sony Interactive Entertainment habían diseñado originalmente este videojuego de combates vehiculares y acrobacias a pie como uno de los grandes baluartes exclusivos de lanzamiento para la plataforma PlayStation 5, fijando un costo premium de preventa de $70. La alarma corporativa se encendió cuando las métricas internas y la respuesta de la comunidad en los foros globales y canales de video revelaron un nulo interés del público y un rechazo masivo ante la idea de pagar una tarifa tan alta por una experiencia puramente multijugador enfocada en el juego como servicio. Ante la inminencia de un fracaso en taquilla, los directivos tomaron la drástica decisión de retrasar el estreno unos meses, remover el precio completo y relegar el software directamente al catálogo de un servicio de suscripción mensual con el fin de asegurar una base inicial de usuarios, modificando la infraestructura a toda prisa para inyectarle un sistema de microtransacciones sumamente agresivo y divisas digitales caras destinadas a rentabilizar el proyecto. La estrategia de emergencia resultó ser un completo desastre de retención, ya que la audiencia que accedió al título de forma gratuita se topó de inmediato con una economía interna asfixiante que cobraba tarifas desproporcionadas por elementos estéticos y pases de temporada, rompiendo la fluidez del entretenimiento orgánico. Los análisis de la prensa especializada apuntaron a que el núcleo jugable carecía de la profundidad necesaria para enganchar a las personas a largo plazo, lo que, sumado al desencanto por la monetización móvil en un sistema de alta gama, provocó que los servidores globales se vaciaran en un tiempo récord de pocas semanas. La desesperación de los desarrolladores alcanzó un punto crítico cuando se vieron obligados a lanzar parches de urgencia destinados a llenar los huecos de las partidas con personajes controlados por inteligencia artificial debido a la alarmante falta de jugadores reales en los emparejamientos en línea. Al final, este caótico panorama obligó a las compañías a abandonar por completo el soporte técnico del software mucho antes de lo previsto, dejando este episodio grabado en la memoria de la industria como un claro ejemplo de cómo un cambio apresurado de modelo de negocio y un ecosistema financiero hostil pueden sepultar el destino de una propiedad intelectual exclusiva en su propio nacimiento. DLC ocultos de Dead or Alive 6. La codicia en el mercado de los elementos estéticos alcanzó un límite verdaderamente insólito e inaceptable en marzo de 2019, desatando una ola de indignación global que traspasó las fronteras de las comunidades habituales de los juegos de lucha. Team Ninja y Koei Tecmo ya arrastraban una reputación muy polémica debido a sus anteriores políticas de monetización, las cuales saturaban las tiendas virtuales con pases de temporada de cientos de dólares dedicados exclusivamente a trajes de baño y disfraces para el elenco de personajes. Sin embargo, la controversia escaló a un nivel de hostilidad comercial nunca antes visto cuando la desarrolladora implementó una actualización digital que introducía un sistema de pago para las opciones de personalización más básicas de los luchadores. Los usuarios descubrieron con absoluta incredulidad que el software les exigía el desembolso de dinero real, mediante el uso de consumibles premium denominados tickets de gradación, cada vez que deseaban realizar un simple cambio en el color de cabello de un personaje en el menú de edición, transformando un ajuste cosmético elemental en una transacción monetaria obligatoria. La frustración de la comunidad se transformó en una campaña de denuncia masiva en los foros internacionales y las plataformas de video al revelarse las condiciones leoninas bajo las cuales operaba este sistema informático. El juego no desbloqueaba el tono cromático de forma permanente en el perfil del comprador. Si un jugador adquiría un color de pelo específico para su luchadora favorita y más tarde decidía cambiarlo por otro o simplemente regresar al peinado original de fábrica, el software borraba la propiedad del tinte anterior, obligando a pasar por caja de nuevo y pagar la tarifa completa si se deseaba restablecer el aspecto previo. La prensa especializada y los creadores de contenido calificaron la maniobra como un cobro abusivo por el uso de un servicio digital volátil, comparando la mecánica con el mantenimiento de un salón de belleza de la vida real trasladado de forma absurda a un producto de precio completo para consolas de sobremesa.
El daño a la reputación del proyecto fue tan severo y el éxodo de la base de competidores tan masivo que las directivas corporativas se vieron forzadas a emitir una disculpa pública pocas semanas después, retirando apresuradamente el sistema de cobro por uso y modificando el parche para que los colores de cabello se mantuvieran desbloqueados de forma definitiva tras el primer pago, dejando este amargo episodio grabado en la historia de la industria como el ejemplo definitivo de cómo la obsesión por las microtransacciones puede llegar a corromper las funciones más insignificantes de un videojuego. Colapso de Tower Z, Infestation. Survivor Stories. El auge de los videojuegos de supervivencia zombie presenció uno de los escándalos de publicidad engañosa y monetización abusiva más grandes de la era digital en diciembre de 2012. Hammerpoint Interactive y el productor Sergei Titov lanzaron apresuradamente un título que prometía mundos abiertos gigantescos, servidores privados y mecánicas avanzadas que cautivaron a miles de compradores que buscaban una alternativa en el mercado de la simulación de terror. La realidad al introducir el software fue un colapso absoluto. La descripción del juego en las tiendas virtuales contenía características completamente falsas que aún no habían sido programadas, el mapa era una fracción de lo prometido y el código informático estaba tan plagado de fallos técnicos que los piratas informáticos y los tramposos dominaron los servidores en pocas horas, arruinando la experiencia orgánica de la comunidad. La indignación escaló a niveles de escándalo internacional al descubrirse la mecánica más agresiva y perturbadora de su sistema económico interno, diseñada explícitamente para capitalizar la frustración de las personas ante las mecánicas de muerte permanente de los personajes dentro del mundo virtual. Si el avatar de un jugador caía eliminado por un zombie o por otro usuario, el sistema bloqueaba por completo su perfil y aplicaba de forma obligatoria un temporizador de castigo de 4 horas de tiempo real para poder volver a ingresar al juego con ese personaje. La única alternativa que ofrecían los desarrolladores para saltarse esta restricción digital y resucitar de forma inmediata era pagar una tarifa en monedas premium que debían adquirirse utilizando dinero real en la tienda integrada. Esta política mercantilista desató una oleada de furia sin precedentes en las plataformas de video y los foros globales, donde la comunidad acusó a la empresa de crear un entorno injugable a propósito con el único fin de extorsionar financieramente a los compradores que ya habían pagado el precio de entrada por el software. La presión y las denuncias masivas por fraude obligaron a la plataforma de distribución digital Valve a tomar la drástica e histórica medida de retirar por completo el videojuego de su tienda debido a las quejas por publicidad engañosa, marcando un precedente alarmante sobre la falta de ética en las producciones independientes. En un intento desesperado por limpiar su reputación y eludir las demandas legales de los consumidores afectados, los directivos cambiaron apresuradamente el nombre del proyecto a Infestation. Survivor Stories, modificando ligeramente las tarifas de reaparición para calmar los ánimos de la audiencia. Pese a estas maniobras de lavado de cara, el éxodo de la base de usuarios fue masivo y definitivo, dejando este vergonzoso episodio grabado para siempre en la memoria de la industria como el ejemplo supremo de cómo un diseño de juego hostil y un sistema de monetización basado en el chantaje digital pueden destruir por completo la credibilidad de un estudio de desarrollo. Hemos llegado al final del video, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Pasemos a la sección de saludos, muchos de sus comentarios me han hecho sentirme muy feliz por cómo les ha ayudado mi contenido a realizar sus actividades diarias o hasta para hacer más fácil su sueño, se los agradezco mucho por darme un lugar en su tiempo. Recuerden dejar su like si mi video les ha gustado, comentar qué caso fue el que los dejó pensando más de estos DLC tan polémicos, o si hay algún otro que pudiese quedar en una futura parte, compartir mi video con algún amigo o conocido suyo y suscribirse a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.